Señores, entonces empecemos con eso. Entonces, la clase pasada dejamos esto aquí, ya podemos listar países, ya podemos crear aquí nuevo país, aquí yo le puedo colocar yo aquí le puedo colocar lo que yo quiera, pero estos botones de editar y el botón de borrar aún no funcionan. La idea es que hoy vamos a hacerlo. Y haciendo un repaso rápido de qué fue lo que hicimos para que eso funcionara. Entonces recuerden que nosotros en el proyecto web, en el Sales Web, tenemos dentro de Pages, tenemos el componente de Countries y en Countries creamos un componente genérico que lo llamamos el Country Form. Y el Country Form lo que hace es que pinta un formulario que tiene un solo campo, que es el campo país, y tiene dos botones, un botón que es guardar cambios y otro botón que es regresar. Pero las acciones que hacen los botones no desarrollamos esa lógica aquí en el Country Form, sino que este simplemente recibe el value submit, es un parámetro que lo llama es un parámetro de tipo event callback, que significa, eso significa yo no me voy a encargar de eso. El que utiliza ese componente es el que me tiene que pasar el código para hacer la operación. Y el que utiliza ese componente es el country create. Entonces, en el country create, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que vamos a crear un país. Ahora, si observáis, nosotros aquí en el index pusimos un botón que a dónde lo pone a navegar. Lo pone a navegar a Countries Create, que por eso es que llegamos a ese formulario. Pero sin embargo, si usted mira aquí el botón editar y aquí adrede hay algo y nadie me preguntó que por qué, nadie me preguntó por qué editar es un A y por qué borrar es un botón. No, nadie cayó en cuenta de eso. Vea que visualmente los dos se ven como botones. ¿Por qué? Porque el uno es un link y le colocamos ropita de botón. Cuando digo ropita de botón, es que le colocamos las clases de Bootstrap, le colocamos el BTN Guardian. ¿Eso qué hace? Esto no es un botón, es un link, pero lo pone a funcionar como un botón. Mientras que este sí es un botón porque son dos eventos diferentes. Cuando a mí me digan editar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo a navegar a eso. Entonces, así como nosotros creamos aquí una cosa que llama el country create, vamos a crear otro componente que es el componente para editar. Entonces, dentro de la clase, dentro del componente de countries, vamos a crear otro Blazor component y este lo vamos a llamar country edit. Porque me gusta que todos los de countries empiecen por country. Es más fácil encontrarlos así. ¿Listo? Entonces ahí tenemos. Y este country edit, ¿cómo vamos a navegar al country edit? Si yo quiero navegar a esta página, recuerde que vamos a colocar la directiva page y ya le digo cómo quiero navegar ahí. Entonces, para navegar aquí, vamos a navegar cuando el usuario escriba, cuando por la URL llegue countries edit. Pero cuando yo le digo crear, no necesito parámetro. Créeme un país, no necesitamos parámetro. Cuando le digamos editar, sí necesitamos pasarle como parámetro el país que vamos a necesitar. Entonces, este formulario le vamos a decir que vamos a recibir un parámetro que es el parámetro ID y si yo quiero, le puedo especificar que es un número entero. Y esto debe ir acompañado de qué? Debe ir acompañado, si yo estoy colocando ese parámetro arriba, debe ir acompañado aquí de una propiedad que debe ser la misma característica y se llama ID. ¿Qué significa esto? Que cuando me digan editar, no le vamos a pasar el país completo, no puedo. Yo no puedo pasar por HTML un objeto completo. Lo que sí podemos pasar es el código del país. Cuando lleguemos a este formulario, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar el país del repositorio para podérselo mostrar al usuario. Además, y aquí ya vamos a cambiar este H3, lo vamos a cambiar ¿por qué? Por editar país. Entonces, si yo le digo aquí editar país o el nombre pues que ver cómo lo puse yo aquí en sí, le puse editar país. Ahora, si yo lo quiero poner a navegar allá en el countries index, ¿qué le vamos a decir? Esta clase que es un A, le vamos a colocar el href. Y cuando yo le diga href, ¿a dónde lo vamos a poner a navegar? Lo vamos a poner a navegar a countries
edit y le tenemos que pasar ¿qué? El código del país. Y recuerden que la gracia de Blazor es que yo puedo combinar código HTML, lo combino con código C#. ¿Y cuál es el país? Aquí tengo country. Yo tengo el objeto, pero aquí realmente lo que le vamos a pasar es el arroba y le decimos, páseme del country la propiedad ID. Vea que de esa manera estamos poniéndolo a navegar y le estamos pasando el parámetro. Yo ya puedo probar hasta aquí lo que llevamos. Si corro el proyecto, vamos a ver qué pasa. Si corremos el proyecto en este momento, entonces vamos a ver qué le vamos a decir a este man. Entonces, si entro aquí a países, me aparece la lista de países y si tengo aquí Argentina y le digo editar, vea que me dice editar país y qué parámetro me pasó aquí por el query string, que vamos a editar el país 5. Si le digo Panamá y le digo editar, mira que está editando qué país, el 1002. Y no se preocupen porque hay veces esos identities se pegan unos saltos ni los berracos, pero a mí no me importa. Ese número llega hasta 2 billones, un entero. O sea que no tengo lío con ese ID, muy difícil que yo me lo acabe. Si yo me lo agoto, pues lo cambio ya a un git y listo. Pero en condiciones normales, con un entero tenemos con eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando llegue aquí? Cuando llegue aquí, ya me interesa recuperar el país que tengo en memoria. Entonces venimos aquí al country edit y vamos a ir armándolo por pedacitos. Necesitamos decirle al repositorio, repositorio, necesito consultar ese país. Entonces ya sabemos que si necesitamos usar el repositorio lo vamos a inyectar. Entonces aquí con la directiva @inject vamos a inyectar un iRepository y aquí lo vamos a llamar simplemente repository. Y ya cuando le digo llame al país, ¿qué vamos a tener? Voy a tener aquí una propiedad que es el país. Voy a tener aquí una propiedad privada que es de la clase country. Aquí esta vaina me autocompletó lo que no era. Vamos a decirle aquí country, de la clase country. Vamos a crear un objeto que se llame country y este objeto puede ser nulo. Es más, es nulo cuando yo entro a la página porque él se demora unos segunditos trayéndome el país del repositorio. Eso no es inmediato. Se puede demorar segundos o milisegundos, pero en todo caso se demora. No me importa que se demore unos tantitos de milisegundos, ya es demora para mí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos recuperar ese país de la base de datos. ¿Y cómo se recupera? Entonces, para recuperar eso, hay un método. Si yo aquí le digo override, me muestra las cosas que son overrideables en esta clase. Entonces, si yo le digo onInitialize, mira que el onInitialize tiene dos definiciones. Una definición asíncrona y una definición síncrona. Voy a utilizar la definición asíncrona. ¿Por qué necesito utilizar la definición asíncrona? Porque voy a llamar un método asíncrono. Y recuerden, si yo voy a llamar un método asíncrono, automáticamente el contexto del método se vuelve todo asíncrono. Entonces este método, aquí hay que colocarle el apellido assign, yo no sé por qué nunca lo pone si siempre hay que hacerlo, y lo que vamos a hacer aquí es vamos a consumir el repositorio. En el repositorio ya tenemos un método get, un get muy poderoso. Ese get nos devuelve listas o nos devuelve objetos de cualquier cosa. Nos quedó tan bien hecho que es altamente reutilizable porque es una clase genérica. Entonces voy a crear un objeto que se llama response HTTP porque no solamente cuando yo le hago el get, él no me trae solo el país o la lista de países, él me trae el país más la metadata. ¿Qué es la metadata? Todo el encabezado, me trae header, me da la respuesta, si hubo error, si hubo error. Por eso, ¿qué recibimos? Recibimos es un response HTTP. Entonces, ¿cómo le decimos a ese response? Ese es un método asíncrono, entonces le decimos, en el repositorio hay un método get y yo en el get le digo, ¿qué quiero traer? Voy a traer un get, en este caso le digo, ¿qué quiero traer? Tráeme un country. ¿Y dónde me dan los countries? Y aquí colocamos la ruta de cómo lo ruteamos en el controlador, en el API. Entonces le vamos a decir, en el API controller, en el API countries, hágame ¿qué? Hágame el get de country. Él va y vuelve, ¡pum, paz! ¿Y qué puede pasar? Que lo traiga o que no lo traiga. Puede ser en condiciones normales, como yo estoy pintando en el index, país 1, país 2, país 3, en condiciones normales yo nunca voy a llamar un país que no exista, porque los estoy viendo. ¿Cómo no va a existir?
puede llamarse el país que no exista solo bajo dos circunstancias. Una, que el usuario sea necio y me escriba por la URL, me diga edit countries en las 80 y el país 80 no existe. El usuario puede hacer eso y pum, llega el código 80. Hay que validar. Y la otra condición extrema, recuerde que yo estoy trabajando en una aplicación web. Entonces puede que yo vea mi lista de países y otro usuario en otro computador también está viendo la lista de países y él me gana la mano. Yo ya los tengo cargados en memoria en el index. Y el otro usuario también los tenía en el index, pero él lo borra. Él me borró el país 10. Y después yo le digo editar el país 10. Entonces ahí ya no me existe a mí. Puede pasar. Puede ser una situación rara, muy rara, pero hay que validar siempre. Entonces vamos a validar eso. Entonces, lo primero que hay que validar es si hubo error o no hubo error. Entonces recuerden que esta variable que llama la variable response HTTP tiene una propiedad que se llama la propiedad error. Y en el error puede ser muchas cosas. El error puede ser uno, que no exista. Y si yo le digo editar y el país no existe, yo no me voy a hacer el loco y lo voy a volver al índice para que el usuario vea que ya no existe. Pero si es otro error raro, me va a tocar decirle al usuario qué error hay. Puede que haya perdido conexión con la base de datos, puede que se me haya acabado el plan de datos en el servidor. Muchas cosas pueden pasar. Entonces, primero validemos si existe o no existe. Entonces, ¿cómo validamos si existe o no existe? Le decimos if dentro de la clase response HTTP, dentro de ese objeto, hay un método, hay una cosa que se llama response, y dentro de response, a ver cómo es la cosa, sí, dentro del response, aquí me va a tocar pastelear que se me olvidó, ahí está el HTTP response mesas, perdón, aquí está mal, ahí está el HTTP response mesas, y el response mesa tiene una cosa que se llama el status code. Entonces vamos a decirle que si el status code es igual a systemnet http status code punto, y hay una cosa que se llama el not found. Si es not found, ¿qué significa? Que simplemente el usuario que hizo me dijo editar a un país que ya no existe. Si el usuario le dijo editar a un país que ya no existe, lo voy a devolver ¿a dónde? Lo voy a devolver al index de countries. Y si yo quiero poner a esta página a navegar, me toca inyectar otra cosa. Ahí tenemos que inyectar el Navigation Manager. Entonces, vamos a inyectar, ya que yo voy inyectando, mira que voy necesitando las cosas. Inyécteme una cosa que llama Navigation Manager. A este objeto también lo voy a llamar Navigation Manager para no complicar. Aquí lo hice mal. Voy a decirle aquí Control C y voy a insertar una cosa que llama Navigation Manager. Entonces le digo, simplemente si es el not found, le voy a decir aquí Navigation Manager punto, y le digo navigate to, y aquí le digo simplemente navegue a dónde. Si eso no funcionó, navegue a countries para no complicarme la vida, y luego de esto le digo return, porque es mejor ponerle un return y no tenerle que poner un else a este método. Ahora, yo no quiero que aquí me salga systemnet porque es un nombre como muy largo. Yo le puedo quitar aquí este systemnet. Si le quito el system name, me chilla este porque dice que no sabe qué es eso. Le digo control punto y le digo que me haga el using. Y como yo posiblemente utilice ese using en muchos lados, prefiero quitar este using de aquí y me lo voy a mandar para el import razor y voy a ponerme este también acá. Y aquí, pues, si quiero le pongo el punto y coma, o si quiere se lo quito. Ahí está, ahí quedó. Entonces, ¿qué estamos diciéndole? Si es no found, para afuera. Ahora, si es un error diferente, posiblemente sí me interesa decirle al usuario qué pasó, para que el usuario analice, que llame al servicio al cliente, qué sé yo. Entonces, como vamos a necesitar pintar un mensaje y lo vamos a pintar de forma bonita, vamos a inyectar el Sweet Alert Service, que es el que nos sirve para pintar esas ventanas modales bonitas. Entonces, vamos a inyectar esta vuelta que se llama el Sweet. Si yo inserto el Sweet Alert Service, si le decimos aquí Sweet Alert Service, aquí, epa, esto quedó más mal llamado que un diablo, es así, Sweet Alert Service, pero no es con I, es así, Sweet Alert Service. Vamos a crear un objeto llamado también Sweet Alert Service. Ya si es otro error, si no es este error, sino que hubo un error, pero no es este el not found, aquí le vamos a decir, vamos a tirar aquí una await, y en la await hay dentro del Sweet Alert Service, hay un método que se llama, pero Sweet Alert Service aquí es con S minúscula, hay un método que se llama Fire Assign, y en el Fire Assign yo básicamente le mando el título de la ventana, que le voy a poner error, le voy a colocar el mensaje que quiero pintar, pero ese mensaje hay que leerlo. Y la lectura de ese mensaje
vamos a hacerlo es un método asíncrono. Entonces le decimos, vamos a crear un le llamaba mesas, el mesas va a ser espere del response HTTP de esta respuesta, hay un método que llame get error message asíncrono. Hay que leer esa respuesta. Y aquí es el mensaje que le mando al usuario. Y después, si quiero, le mando un icono también. Aquí tenemos una colección. Esto es una enumeración dentro del Sweet Alert Icon y le voy a poner el icono de error. Esto es en caso de que haya un error. Y para no ponerle else a este if, lo saco con un return. Cosa que si llegó hasta aquí, ¿qué significa? Que todo bien, como dice el pibe, todo bien. Ahí que tenemos. Tenemos ya el objeto country en memoria, el country actualizado. Entonces ya le puedo decir que mi objeto country le puedo decir que mi objeto country es igual a qué? Al response, http.response. ¿Y por qué no hay necesidad de castear eso? Porque él ya sabe que esa respuesta es una respuesta que me va a devolver ¿qué? Un country. Por eso lo hicimos con un genérico. Y ¡tarán! Tenemos el país. Si ya tenemos el país y ya tenemos el componente que pinta el formulario, ya estamos hechos. ¿Qué nos toca hacer? Reutilizar el componente del formulario. Pero, recuerden que ese país se demora unos segunditos. Por eso fue que lo hicimos null label. Entonces, antes de pintar el formulario, preguntemos si ya vino el país de memoria. Entonces le decimos, si el objeto country es nulo, yo todavía no puedo pintar el formulario. Si el objeto country es nulo, simplemente pintemos aquí un párrafo que diga cargando, unos puntos suspensivos. En caso contrario, significa que ya vino el país de memoria. Y si ya vino el país de memoria, ¿qué podemos hacer? Utilizar el formulario country, que fue el mismo formulario que utilizamos para crear el país. Entonces recuerden que aquí hay un objeto que se llama el country form y el country form pide varios parámetros. El primer parámetro que me diga, ¿qué país vas a pintar vos? Voy a pintar el objeto country, que es el que ya tengo en memoria, que sé country, que sé que no es válido. Ahora, él pide también on valid submit. Cuando me digan grabar, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar un método que se llame create assign. Ese es asíncrono porque llama porque tiene que llamar el repositorio. Y cuando me digan return action, aquí está mal. Cuando me digan return action, ¿qué voy a llamar? Voy a llamar un método que llama return y este sí no es asíncrono, entonces este lo voy a llamar return solito. Y listo, señores, vean qué belleza. Eso ya debe funcionar. ¿Por qué me saca error esas dos cosas? No las hemos creado, vamos a crearlas. Entonces, vamos a crearnos este create assign. De momento le voy a poner ese nombre create assign, pero para que me compile, simplemente le voy a decir que voy a crear un método privado, void. Bueno, realmente no es create, sino bueno, sí, el nombre es importante. Vamos a ponerle edit assign, porque realmente estamos editando. Entonces voy a crear aquí un método. De momento no va a ser asíncrono, va a tener el apellido asíncrono, pero es de mentiras, porque simplemente lo que quiero es que esta vaina me compile para probar. Entonces voy a crear un método llamado edit y también vamos a crear un método privado que se llame, uno que no devuelva nada. Voy a crear uno que llame return, aunque no haga nada, return. Ahí está. ¿Verdad? Que aquí ya no me saca error en la página. Pero vean qué limpio, muy limpio trabajar con esto. No me complico la vida, estoy inyectando lo que necesito inyectar. Ya debería funcionar. Ya debería al menos pintarme el país. Todavía no estamos haciendo las acciones, pero ya tenemos algún avancito. Vamos a probar a ver lo que vamos llevando, porque recuerden, aquí la idea no es programar y programar y programar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y luego correr. No le va a funcionar nada. Usted hace prueba. Aquí es volador hecho, volador quemado. Que si no, después se van a embalar. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Si entramos aquí a países y yo le digo editar Argentina, editar cargando y sacó un error. Vamos a ver por qué me sacó un error. Aquí tenemos un problema. Si entro aquí, dice que, pucha, ¿aquí qué pasó? Unhandle, JSON, cannot converted. Ok, no tengo ni idea. Vamos a ver aquí qué pasó. Aquí dice que no puede convertir Sales Share Entities Country. Está devolviéndome algo. Venga, miremos aquí que nos devuelve el get. Venga, verifico aquí en Countries. Si yo le digo get the countries,
devuélvame tryout, le digo, devuélvame el país 1, execute. Vea que aquí me está volviendo ID 1 Colombia, Name Colombia, ¿por qué no lo puede maquinar? Si ayer funcionó también esto. Vamos a probar aquí, voy a ponerle un punto de parada aquí en el initialize. Profe, pero ahí cómo le estás mandando la ID. Ah, ok, ese es el problema. Ese, gracias. Se me olvidó. Claro, aquí el problema es que cuando yo le digo countries, ¿aquí qué devuelve este método? Una lista de países. Entonces él está intentando convertir una lista en country y ahí fue que se champleteó. Aquí se me quedó faltando. Lo hice adrede para que ustedes vieran cómo se soluciona el error. Entonces aquí interpolamos y aquí ¿qué vamos a hacer? Aquí obviamente hay que decirle que me traiga el país cuyo ID le pasamos como parámetro. Gracias compañero, ahí se me chispoteó. Yo lo dije al principio, pero estaba tratando de ver si le funciona. No, es mejor que, no, pero ¿sabe qué es mejor que salgan errores? Porque los mismos que me salen así, ustedes también les van a salir y ahí vamos a ver. Iba a hacer el debut, usted me dañó, fue el debut. Haciendo el debut, ahí mismo me hubiera dado cuenta, porque me hubiera dado cuenta que ahí no devuelve lo que es. Ahora sí, si le decimos, por eso es mejor haga y pruebe a poquito. Entonces, si le decimos país Argentina, editar, vea que primero sale cargando y sale el país. Este botón regresar todavía no hace nada, pero si le digo editar Colombia, sale ya Colombia. La segunda vez se demora menos porque ya tiene esa información en caché. Ahí está. Ahora, si yo le digo aquí, si yo, bueno, este regresar todavía no funciona. Ahora, si yo voy a cambiar, por ejemplo, Perú tiene tilde en la U y yo no le puse tilde en la U. Entonces, si le digo editar y cambio el Perú sin tilde y le ponemos Perú con tilde y le decimos guardar cambios, ya vamos a guardar los cambios. Es el siguiente paso, pero vamos, así como dice Luis Fonsi, pasito a pasito, despacito. Listo, entonces vamos haciendo las cosas, nos vamos acercando. Entonces ahí vamos. Ahora, ¿cómo? Es interpolación, es cuando voy a combinar string con otra cosa. Interpolación. Este operador es el operador, esta operación se llama interpolación. Es más cómodo interpolar así que no empezar a concatenar strings. Mucho más fácil de operar. Listo, ahí vamos. Entonces, ahora vámonos con el método de edit. Cuando a mí ya me digan que van a editar, como ese método es asíncrono, entonces aquí vamos a cambiar esta definición por una syntax. Cuando yo le digo a syntax, ¿es por qué? Porque la syntax es el void de los asíncronos. Entonces, ¿qué vamos a decirle aquí? Aquí cuando me digan editar es porque yo mandé este objeto con un country. Y cuando presionaron el valid, cuando en el valid submit, es porque ya se validaron las data annotation. Ya se validó que hubieran ingresado a un país, que el país no tuviera más de 100 caracteres. Que no se ha validado si el país está duplicado en la base de datos, porque ese ya es un cambio que nosotros vamos a hacer. Ahorita mismo lo vamos a hacer. Pero aquí donde está, al menos llegó con validaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya vamos a editar el país. Entonces, de la misma manera, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a crear otra vez, vamos a llamar un objeto, a mí me gusta llamarlo response HTTP, pero usted le puede poner el nombre que a usted le venga en gana. A mí me gusta este nombrecito y aquí le vamos a ir espere y vamos a ir al repositorio y en el repositorio vamos a decirle que nos haga ¿qué? Nos haga un put y cuando yo le digo un put, él me pide la ruta. Y entonces, ¿cuál es la ruta del put? En el API countries y el put recibe un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Es el país que yo quiero modificar. Aquí ya no mandamos el ID, sino que mandamos el objeto completo. Y estamos utilizando el put que no recibe respuesta, porque aquí no estoy leyendo la respuesta. Yo mando el put, actualiza. Si actualizó, lo devuelvo para el index. ¿Y el index qué hace? Refresca la pantalla y me va a quedar el país actualizado. Entonces no necesito cargar ese nombre de país. Lo propio, ¿qué tenemos que hacer cuando hagan el put? Cuando hagan el put, aquí tenemos que preguntar si hubo error. Entonces le decimos, sí. La respuesta, si responde HTTP error, es porque hubo un error. Y aquí si hubo un error, aquí sí ya no hay, aquí sí no me toca. Si hubo error, es porque de pronto ahí sí es muy fácil disparar el error. Por ejemplo, cuando me metan un país duplicado, paque, revienta el error. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a leer la respuesta del error, vamos a decir que el mesas es igual a la wait. Aquí hay un método que es asíncrono, entonces le decimos espere, le decimos en el response, en el objeto response HTTP hay un método que se llama getErrorMessage asíncrono. Y después vamos a colocar otro await y vamos a decirle del Suite Alert Service,
hay un método que llama el fire assign, y en el fire assign vamos a decirle error, le pintamos el error que nos devolvió el API y luego le vamos a poner un icono que represente que es un error. Sweet alert icon. ¿Dónde está? Se me perdió. Sweet alert, sweet alert, sí, pero no lo veo. Sweet alert. A ver, sweet alert. No. Ah, sí, porque es una colección. Sweet alert icon. Epa, casi que no. Aquí le vamos a decir error. Listo, ahí está. Entonces pintamos el error y de aquí lo sacamos con un ratón. Le decimos aquí return, porque si hubo error, para afuera. Ahora, si no hubo error, ¿qué nos toca hacer? Nos toca navegar. ¿A dónde lo vamos a poner a navegar? Tiene que navegar a countries, así de sencillo. Y cuando navega a countries, ahí está. Ahora, y lo mismo con el return. Cuando yo le digo return, ¿a dónde lo ponemos a navegar? Lo ponemos a navegar a countries. Pero tengan en cuenta una cosa. Ese country form tiene por allá un parámetro. Que ahí me toca decirle si el formulario posteó. Porque si le digo return así, me va a salir ese sweet alert que me va a decir el formulario no se desea guardar los cambios. Entonces aquí nos toca cambiar esa propiedad. Y recuerden que cuando necesito referenciar, yo necesito referenciar este objeto por código. Si yo necesito referenciar este objeto por código, es muy sencillo. Vamos a crear una propiedad privada. Vamos a crear una propiedad privada que la vamos a llamar country_form y el country_form a ese objeto también lo va a llamar country_form así. Así no me lo referencia. ¿Cómo lo referencia? Hay que colocarle aquí un parámetro que es el @ref. Y en el @ref le decimos que nos referencie ¿qué? Nos referencie el country form. De esa manera estamos referenciando ese objeto. ¿Y para qué lo referenciamos? Lo referenciamos cuando la operación de edit haya sido successful, entonces le decimos que el country form en su propiedad is form posted successful, vamos a decirle igual a true. ¿Esto para qué lo hacemos? Para evitar que me salga ese alert que le pusimos. Y para que no me salga este warning, le voy a poner signo de admiración, que significa no le pare bolas a eso que no es nulo, eso ahí no es nulo. Y lo propio me toca hacer con el return. En este return también me toca decirle formulario postado, porque si digito algo y le digo return, ahí mismo me va a salir ese alert y yo no quiero que me salga ese alert cuando yo le diga return. Y de hecho este error de este return no lo tenemos solo en el editar, sino que es un errorcito que también se nos pasó en el create. También aquí en el create va a haber que ponerle este country form. Y listo, señores. Aquí en el href creo que cometí un error porque este href necesito ponerle aquí entre comillas el nombre del objeto, si no, pues ahí no saco error de compilación, pero ahorita, si no ahorita se revienta, si no le pongo esas comillitas. Y ya en teoría creo que estamos listos para editar un país. Vamos a probarle a ver si es verdad tanta dicha. Entonces cuando le decimos aquí editar, ahora sí, vamos a ponerle tilde a Perú con tilde, porque es que pena de los peruanos, le estoy escribiendo el nombre con un error de ortografía. Entonces, por ejemplo, aquí que dice Perú, entonces le voy a decir editar. Entonces, si le digo Perú, le voy a poner la tilde al Perú y aquí le digo guardar cambios y tarán, ya quedó Perú con tilde. Lo mismo este que llama Estados, ese era que le iba a poner Estados Unidos y me equivoqué, entonces le voy a decir editar y este que llama Estado le voy a poner Estados Unidos, que es el nombre del país, guardar cambios, ya que de Estados Unidos. Ahora, si yo voy a cambiar uno que no me arrepiento, entonces le digo editar, y aquí en Canadá le puse aquí unas X, y si me voy a salir por otro lado, él me dice, ¿deseas abandonar la página y perder los cambios? Si le digo que no, pues palma uno la ley. Si le vuelvo a decir, me dice otra vez, ¿desea? Si le digo que sí, pues simplemente se salió, y si vuelvo a países, quedó Canadá sin las X. Y ahí nos quedó Melito. También al crear, vea que al crear teníamos un problema, que yo le decía cualquier cosa y le decía regresar y él salía el mensaje y grababa. Eso hacía no sé por dónde metía esa lógica con eso. Ya con eso, con ese campito quedó listo. Ya tenemos creación y edición. ¿Qué nos queda faltando? Borrar.
El borrado no es muy sencillo. El borrado, déjame yo pasteleo aquí un cosito antes de que se me olvide, listo. En el borrado no es que no vamos a crear un componente, sino que el borrado lo manejamos desde el mismo índice. Aquí en el borrado, como yo tengo este botón borrar, aquí lo que vamos a hacer, vamos a pintar la ventana modal, apenas presionen borrar y apenas presionen borrar, le decimos, ¿está seguro que lo desea borrar? Si el usuario dice que sí, va para afuera. Entonces, en ese orden de ideas, en el index necesitamos inyectar dos cosas. Primero, inyectemos el repositorio que lo vamos a necesitar. Entonces vamos a inyectar, aquí le decimos inyecte, no, el repositorio ya está inyectado, qué pena. Tenemos que inyectar es el suite alert para poder pintar el mensaje. Vamos a inyectar el suite alert service, por aquí está suite alert service, aquí lo tengo, y este simplemente lo vamos a llamar suite alert service. Ahí quedó inyectadito el suite alert service. Ahora, cuando yo le diga borrar, ¿cómo? Eso en el nombre. Ahí quedó más bonito, listo. Suite Alert Service, ahí lo estamos inyectando. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en el botón borrar? Resulta que en el botón borrar, bueno, no, lo que hay que inyectar es el Navigation Manager. ¿Por qué? Porque cuando yo le diga, cuando yo lo borre, necesito recargar la página para que ya no me aparezca el producto en el borrado. Ese es el que había que inyectar, sino que me confundí. Entonces, aparte de inyectar el Suite Service, también vamos a inyectar el Navigation Manager. Navigation Manager. Entonces aquí en el Navigation Manager inyectemos este objetito, vamos a llamarle también Navigation Manager y vamos a concentrarnos en el botón. Entonces el botón dice borrar, pues el botón no está haciendo nada. ¿Qué vamos a hacer con esta operación de borrar? Cuando el usuario le diga borrar, vamos a llamar aquí una función anónima para crearlo de una vez. Entonces yo le digo aquí @onClick. ¿Qué significa? Es el evento que vamos a ejecutar en este onClick. Pero en este onClick vamos a utilizar algo que llama una función anónima. Entonces la sintaxis de función anónima es @ abro y cierro, notación de flecha. Eso es lo que se conoce en programación como una función anónima. Es como si estuviera creando el método y ¡pum! De una vez lo estamos tirando ahí. Y este método ya lo vamos a llamar como yo lo quiera llamar. Lo voy a llamar delete. Como es un asíncrono, le voy a llamar delete async. Y le pasamos como parámetro el país que quiero borrar. Realmente ni siquiera necesito pasarle el país. Realmente lo único que yo necesito pasar es el ID del país. Entonces, venga, arreglémoslo para que nos quede mejor. Le podemos pasar es el country ID. Si le paso el country ID, ¿qué le estamos pasando? Le estamos pasando el país de lo que quiero borrar. No necesito pasarle todo el objeto país para ser honesto. Así como lo dice, vamos a ir arreglando aquí. Uno va arreglando cositas después de que lo hace por segunda o tercera vez. Entonces vamos, aquí ¿por qué saca error? Obviamente porque no tenemos creado este método de delete así. Entonces vamos a crearnos este metodito aquí abajo. Entonces para crearnos este metodito, lo que hacemos es que vamos a crear un método privado. Este método es asíncrono. Es una syntax. Recuerda que la syntax. Y este método lo llamamos delete assign. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Le estamos pasando el ID del país, o como lo tengo yo en el documento que paso todo el país, pues realmente lo que necesito es el ID nomás. Entonces, cuando me manden primero el borrar, antes de borrar, ¿qué hay que hacer? Antes de borrar, tenemos que preguntarle al usuario si realmente lo quiere borrar. Entonces, para borrarlo, voy a utilizar un suite alert. Pero esta vez necesito que el suite alert me responda, así como hicimos el suite alert de aquí del formulario del componente genérico. Recuerde que aquí en el componente genérico tenemos este suite alert, que este suite alert devuelve una confirmación. Esta confirmación es exactamente la misma, es la que yo necesito en el otro lado. Entonces, ni bobo que fuera, lo difícil es hacer las cosas la primera vez, de la segunda en adelante es puro copy-paste. Entonces, ¿qué vamos a decirle? Vamos a colocar aquí el suite alert, pero el mensaje cambia. Aquí no le vamos a decir deseas abandonar la página y perder los cambios. Aquí le colocamos, realmente deseas eliminar el registro.
Y el usuario puede decir sí o no. Y aquí el Sweet Alert Icon, no le voy a poner warning, ese me quedó con warning, pero está mal. Aquí debería hacer es question. Más voy a arreglar el otro. Solo bueno de copiar y pegar que arregla uno en dos lados. Sí, ok, ahí estaba mal. Debería hacer es question. No sé por qué se me fue con warning, porque es un question, una pregunta. Debería ser el icono de pregunta. Entonces aquí el usuario va a decir si sí o si no. Y si el usuario dice que no, entonces aquí vamos a cambiar aquí la confirmación, no la neguemos, quitémosle este. Si el usuario dice que no, para afuera, porque no vamos a borrar nada. Pero si el usuario dice que sí, ¿qué hay que hacer? Hay que borrar ese país de la base de datos. ¿Y cómo lo borramos? Simplemente vamos a decirle, vamos a crear un objeto que es el mismo de siempre, response HTTP, y el response HTTP va a ser igual a una wait, y le decimos vaya al repository, váyase al repository, y en el repository ejecute el método delete. Y cuando yo le digo delete, él me pide la URL. Y cuando le digamos delete, ¿qué le vamos a decir? Vaya al API, countries, y aquí nos toca interpolar. Decimos interpole, ¿con qué? Vas a borrar del API countries, vas a borrar el ID que me dijeron que querías borrar. Y con eso es todo. Ahora, ¿el qué hace? Él va y vuelve. Y puede que me devuelva un no found. Y si me van a borrar uno que ya no existe, pues no hay problema, pues yo no le paro bolas. Pero si es un error diferente, ahí sí me toca parar bolas, porque ahí sí pasó algo raro. Entonces vamos a preguntar si sí lo pudo borrar o no lo pudo borrar. Entonces le decimos if, le decimos si response HTTP tuvo error. Si la respuesta hubo un error, tenemos que preguntar qué clase de error es. Le preguntamos si la respuesta, si el response HTTP, y aquí tenemos el HTTP response mesas, status code es igual a status code.notfound. Si es igual a un not found, a mí no me importa, neguemos esto. Entonces a mí lo que me interesa es si es diferente a un no found. Si es diferente a un no found, ahí sí preocúpese. Si es diferente a un no found, vamos a leer el mensaje, vamos a decirle cuál es el mensaje que nos sacó, y aquí el mensaje lo sacamos con una await, response HTTP, y aquí le decimos get error message assign, y luego tiramos el await, y en el await llamamos del Sweet Alert Service, llamamos el fire assign, y le decimos, hubo un error, el error es lo que me devolvió aquí en la etiqueta mesas, y luego le vamos a decir por aquí, mesas, y le decimos, listo. Y aquí le vamos a poner el icono, y aquí le ponemos Sweet Alert Icon, y aquí le vamos a poner el icono de error. Sí, señor. No está trocado el. O sea, si cancela, no debería salir. ¿Cómo? Si cancela, no debería salirse pues de ahí. Pues está trocado, pues así confirma. No, porque es que le puse aquí esto venía negado. Le quité la negación a esto. Yo creo que ahí funciona. Vamos a ver si no lo negamos. Listo, ahí está. Ahora, si se metió por acá, simplemente le voy a decir return. Ahora, si llegó hasta aquí, fue o porque no existía, porque fue diferente de estatus, o porque sí lo borró. ¿Y qué tenemos que hacer? Recargar la página. Y para recargar la página tenemos que hacer aquí un truquito. Si observáis, mira que cuando él entra, él está entrando al método on inicialize, y esa es la que carga. Entonces voy a hacerle una trampita a esto. Voy a crear un método privado que va a ser un método asíncrono, y este método va a ser una sintax, y este método simplemente lo voy a llamar load asíncrono. Lo que voy a hacer acá. Voy a llamar aquí load assign. Y este método load assign es esta lógica que yo tengo aquí, que es la que me carga la lista de países. Y lo que voy a hacer aquí es que cuando entre a esta página le digo a Guay y llamamos el load assign. ¿Por qué hice esta volteretica? Hice esta volteretica simplemente para poder volver a llamar el load acá. Después de que ya borré el país o me dijeron que borrara uno que no pude borrar porque ya no existía, recargo la página para que me tome los cambios. Y de esta manera, tarán de los taranes, ya debería funcionar
el método de borrar un país. Vamos. ¿Por qué no llaman al edit ahí en ese caso? ¿Por qué no llamamos qué? El método init, de donde salía el código inicialmente. Creo que no lo puedo, que pasa que el estándar es que este método solamente se llama cuando inicia la página. Yo lo podría llamar, pero no me gusta. Prefiero tener el método load para que cada método tenga su responsabilidad, pero es totalmente válido. Yo también podría haber hecho una wait de este método, igual funciona. Lo que me queda más feo. Es un criterio de que el código quede más bonito, pero es totalmente válido lo que vos decís. Profe, en la que estamos editando podemos hacer lo mismo, que abajo tenías como un método que era el return nacional y metiste el mismo código arriba. Vamos a ver, espera que no estoy consciente de lo que me estás diciendo. Espérate, primero probemos esta que ya la tiré. Entonces, si entro aquí a países, aquí tengo mis países, pero a mí me da pesar, yo soy muy apegado a mis registros, me da pesar borrar uno de esos países, me quedan muy bonitos. Entonces voy a crear un nuevo país que se llame el país Delete Me. Y después de crear el país Delete Me, a este sí lo va a borrar. Le digo borrar, él me dice, ¿está realmente deseas eliminar el registro? Si le digo que no lo borró, para que sí quedó bien la validación. Pero si le digo borrar y le digo que sí, borró Delete Me y lo desapareció de la lista. Tarán, funcionó perfectamente. Venga, verifiquemos lo que tú me dices del edit, que no soy consciente. Aquí en el country edit, ¿cuál es el código que tú me dices que... No, porque esta es la navegación. Mira que aquí simplemente tengo estos dos pedacitos. Pues yo podría meter estas dos líneas en un método y llamarlo, ¿sí? Se puede hacer, pero como son dos líneas ahí, no justifica mucho. Porque lo que estoy diciendo es, después de que lo edite, confirme que el formulario está posteado y navegue. O queda, no, pero sabes que sí tienes razón, queda más bonito llamar el retorno aquí. Simplemente le decimos ejecute el return y me evito esto. Tienes toda la razón. Vamos a arreglar. Este mismo arreglo que aplica aquí también aplica para el create. También, ya. Ahí está, vea esto mucho. Mejor dicho, son mejoritas. Ahí está, queda exactamente lo mismo y queda más bonito. Porque si luego me toca meter más código en el return, ya aplica para las dos operaciones. Y no voy a quedar, no quedo yo ahí cojo. Listo. Probemos que lo que hicimos no haya roto nada. Siempre que hagan cualquier cambio, por estúpido que sea, no sobra pegar una repasadita porque a veces a uno lo engaña lo traiciona la lógica, se mete para hacer un movimiento raro que uno no contempló y queda uno más. Entonces, si vamos aquí países, no sé, va a decir el nuevo país y voy a crear Unión Soviética. ¿Y por qué puedo borrar la Unión Soviética? No porque me caiga mal Putin, de pronto Putin ve este video y ahí me encarto yo, me man como es de belicoso, pero porque ya no existe la Unión Soviética. Pero si le digo borrar, ¿está seguro de eliminar el registro? Le digo que sí, tarán, ahí lo eliminamos. Ahora, si le digo editar y le digo regresar, funcionó. Y si le digo editar, cambio cualquier cosa y le digo regresar, también funciona. O sea que sí funcionó la sugerencia del compañero. Y tarán, ya tenemos nuestro primer CRUD completo. Ya podemos editar, crear, ya podemos listar países, editar un país, crear un país y borrar un país, que era el objetivo de lo que queríamos. Ahora, después de que yo haga una cosita que medio me funcione, es importante venir aquí a los cambios y vamos a hacer un commit de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces aquí le voy a decir finish, vamos a decirle finish countries CRUD. Ahí está, voy a decir aquí commit all and send para actualizar el repositorio. Y con eso, señores, tarán de los taranes, vamos aquí en nuestra clase, voy a mirar aquí el documento, ya hicimos todo esto, listo. Ahora, siguiente parte, ese era el primero objetivo de la clase, era terminar el CRUD, ya está terminado. Segundo objetivo, vamos a solucionar el problema de países con el mismo nombre y vamos a adicionarle un CIDR a la base de datos. Ya les explico qué es eso. Eso, los datos iniciales. Por ejemplo, no todos los CRUD yo quiero que el usuario entre a llenar datos. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla que fuera tipos de documento, ahí siempre tiene que ir cédula, tarjeta de identidad, registro civil, NIT. ¿Para qué llenar eso todo el tiempo? Los países, normalmente, los países es algo que yo podría prepoblar en la base de datos, porque normalmente los países no cambian, pues cuando hay una guerra, pues si se dividen, allá en África se agarran un negro, hace bala y cogen un país y lo dividen en dos.
Pero normalmente no pasa, pues, ¿sí o qué? Normalmente o llega Putin y se emputa y se apodera de media y vuelve y crea la Unión Soviética, pues ahí desaparecerían un poco de países y se crearía otro. Normalmente los países no cambian. Entonces yo podría meter datos en el CIDR. ¿Qué es el CIDR? Pues yo voy a borrar la base de datos, corro el proyecto y ¡pum! Ahí me vuelven y me aparecen siempre. Vamos a hacerlo. Pero primero vamos a solucionar este problemita. Aquí tenemos un problemita porque nosotros lo preveímos desde el diseño de la base de datos. Desde el diseño de la base de datos nosotros creamos un índice único de países para evitar que se me metieran dos países repetidos. Entonces, venga, miremos qué pasa con eso. Si yo entro aquí a países, tengo mi lista de países. Si yo intento crear otro Brasil, voy a copiármelo aquí para tenerlo y le digo nuevo país y le digo crear país Brasil, guardar cambios, me sale error. Ha ocurrido un error esperado. Eso no es bueno que le salga al usuario. ¿Qué error esperado? Aquí sería mejor que le dijera al usuario qué pasa. Lo propio si yo voy a editar. Si yo voy a coger a cualquier país, por ejemplo a Panamá, y lo voy a editar por Brasil, y Brasil ya existe, me dice, ha ocurrido un error, y este quedó más bonito, tiene icono, el otro no tiene icono. Hay que estandarizar, listo. Ha ocurrido un error inesperado, pero no debería ser así. Debería decirme qué es lo que pasa. Entonces, para hacer ese arreglo, muy fácil, vamos a mejorar el manejo de errores que tenemos en el API. Entonces, para ese orden de ideas, vamos a irnos al API. Voy a contraer esto un poquito, voy a cerrar aquí todo lo que tengo que uno se va llenando ahí de un montón de cosas. Entonces voy a irme aquí al proyecto API. En el API tenemos el Countries Controller y en el Countries Controller nosotros estamos muy olímpicos, muy olímpicos, hacemos el post. Pero me vale madres si eso tuvo errores o no tuvo errores. Vamos a mejorar eso. Entonces, voy a envolver esto en un try catch. Si lo quieren hacer de la forma rápida, lo señalan, control KS y le dicen que me lo envuelva en un try. Y listo, ya me pone toda esta lógica o digitar eso pues si quieren, listo. Entonces vamos a decir aquí un try catch. Listo, entonces en este try catch, esos son herramientas de productividad. Recuerden, seleccionan control KS y ya ponen try y él envuelve ese pedacito de código, lo envuelve en un try catch y nos ayuda con un pedacito de código. O si no quiero, digito try y toda la cosa, pero no hay lío. Bueno, ahora vamos a capturar, hay una cosa que llama un DB update exception. Cuando hay un DB update exception es porque hubo un error en la actualización de los datos. Entonces, si hubo un error en la actualización de los datos, voy a llamar esta sección, la voy a llamar así. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar? Vamos a preguntar si el DB update exception inner exception .contains si la sección contiene la palabra duplicate es porque hay un índice duplicado. Entonces, en caso de que haya un índice duplicado, yo no le voy a devolver, no voy a dejar que él me devuelva cualquier cosa, sino que vamos a manejar nuestro error personalizado. Entonces, le vamos a retornar un bar request, pero en el bar request le vamos a decir... ya existe un país con el mismo. ¿Y por qué pongo ese mensaje en español? Porque ese ya es un mensaje que le sale al usuario. Luego, recuerden, todo lo que es código de nosotros, ese sí o sí va en inglés. Lo que sean mensajes del usuario, nosotros ahora estamos haciendo la aplicación en español, temporal. Si me alcanza, le vamos a meter internacionalización y vamos a hacer que la aplicación se despliegue al usuario en español, inglés, francés, portugués, en cualquier idioma que yo tenga en los archivos de recursos. Un camellito que tenemos que hacer ahí. Ahora, le decimos ya existe un país con el mismo nombre. Ahora, si no es esa sección, entonces, ¿qué le vamos a retornar? Le vamos a retornar un bar request y le vamos a decir el db section punto mesas. Le vamos a decir devuelva lo que hay. Ahora, si no es un db de section, sino que capturemos una sección genérica, una sección. Entonces, si no es una sección de esas, sino que es otra sección, porque no solamente, recuerde que usted a un try catch le puede poner todos los caches que quiera y puede ir capturando diferentes tipos de secciones. En caso de que sea una sección diferente, simplemente vamos a retornar un bar request, pero aquí le decimos con el section mesas.
¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo un mejorito en el manejo de errores. Aquí, ¿por qué me saca este warning? Porque dice que el DB exception puede ser, porque el linear exception puede ser nulo. Y yo le digo, no, hágame caso, que cuando llega un DB exception es porque sí hay un linear exception. Entonces, yo puedo controlar. Simplemente es para evitar que el Visual Studio esté jodiendo ahí con los warnings, que jode mucho, por cierto. Pero uno los aprende a manejar y ya los controla uno. Entonces, lo mismo que le hicimos al post, hay que hacérselo al put. Lo mismo, simplemente es copiar y pegar. Entonces, lo propio. Voy a coger aquí el putacin, el método preferido tuyo. Entonces, vamos a coger aquí el putacin, le voy a decir control KS, lo vamos a envolver en un try catch y simplemente vamos a reemplazar. Aquí sí es copy paste, aquí sí no me salgo de copy paste. Voy a copiarme este pedacito de código del catch y voy a reemplazarlo por el catch que habíamos puesto aquí. Porque aplica tanto para la creación como para ello. Eso es todo. Si lo hicimos bien, la única diferencia que veo yo, que quiero arreglarla de una vez, es que vi un icono diferente en el editar que en el crear. Entonces aquí en el componente Country Edit, en el Country Edit, la diferencia es que cuando pintamos el mensaje, le pusimos este icono de error, pero al Create no le pusimos icono de error. Esa es la diferencia. Aquí va con el iconito. Esa era la diferencia. Ya estandarizamos, ya estandaricé el icono para que nos quedara igual en ambos. Si corremos nuevamente la aplicación, vamos a ver ahora qué pasa cuando intento crear o editar un país con el mismo nombre. Y con eso ya quedamos ready. Ahora, corremos aquí el proyecto y si venimos aquí a países, ahí me aparece la lista de países. Entonces, ahora, este Perú tiene tilde. Es diferente crear un Perú sin tilde. O sea, él no le importa si está en mayúsculas o minúsculas. O sea, si yo voy a intentar crear un Brasil en mayúsculas, él no come cuenta. Si yo intento crear este Brasil así, Brasil, todo con mayúsculas, guardar cambios. Para él este Brasil es el mismo Brasil. Dice, error, ya existe un país con el mismo nombre. Pero si yo intento crear un Perú sin tilde, a él un Perú sin tilde es diferente a un Perú con tilde. Yo le digo aquí Perú sin tilde, guardar cambios, ahí sí quedó los dos Peruses. El Perú con tilde y sin tilde, eso ya es otro tema. Eso hay que meterle lógica a esa vuelta. De momento me va a hacer loco con eso. Voy a borrar aquí este Perú. Listo, asumamos que la gente tiene buena ortografía, pero ya validamos. Ahora hagamos la edición. Si yo voy a cambiar a Canadá por Brasil y le digo editar, o por Perú que es más cortico, si cambiamos a Canadá por Perú, guardar cambios, me dice error, ya existe un país con el mismo nombre, tarán, ahí ya mejoramos y ya le estamos dando ¿qué? Un mejor manejo de errores. Primera parte de la cosa, es hacer eso. Segunda parte, yo quisiera, la base de datos, nosotros la vamos a borrar mucho durante el curso, porque la estamos construyendo y hay todavía muchas tablas y las migraciones van a empezar a poner problemas cuando yo le meto esos cambios fuertes a la base de datos. Las migraciones hay que hacerlas inteligentes y en producción yo no me puedo dar el lujo de borrar una base de datos. Ahora que estamos haciendo un proyecto, que estamos empezando, pues es más fácil para mí borrar las base de datos que no ponerme a pelear con la migración. En producción ya habría que meterle la mano a la migración. Yo no voy a poder borrar una base de datos. Entonces, pero lo que yo quiero es, como voy a borrar la base de datos, yo no quiero todo el tiempo tener que estando países, creando categorías, creando productos. Yo quiero borrar la base de datos, correr la aplicación y ¡bra! Que él me prepueble la base de datos con una data hardcodeada, con una data ya quemada ahí, para no tener que ingresar todos esos registros a mano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese concepto en base de datos en programación se llama un seeder, un alimentador de base de datos. Entonces, vamos a implementar nuestro seeder. Para implementar nuestro seeder es muy fácil. En el proyecto API, recuerden que API es el proyecto que maneja la base de datos. Dentro del proyecto API, en la carpeta Data, voy a crear una nueva clase y la nueva clase la vamos a llamar seedDB. Va a ser mi alimentador de base de datos. Y en la clase seedDB vamos a agregarle a esta clase un constructor porque necesito inyectar la conexión de la base de datos. Entonces vamos a decirle que mi seedDB, vamos a inyectarle el data context
y simplemente lo voy a llamar aquí contest. Esto lo hemos hecho varias veces y este contest le vamos a decir control punto y vamos a crear el campo contest. Ya por estándar de nombre le ponemos el underline contest, control punto, renombramos y aquí control punto para quitar el this y listo. Ya tenemos contest. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método que es como tal el que alimente la base de datos. Y ese método es un método asíncrono. Entonces voy a crear un método público que es asíncrono, que no devuelve nada, eso es una sintax. Y este método lo vamos a llamar setAssign. Este como tal, este es el que puebla la base de datos. Y este método tiene un método maravilloso. Vamos a crear un método away dentro del contest. Yo tengo un objeto que llama el objeto database, que hace referencia a propiedades de la base de datos. Y dentro del objeto database tengo un método súper poderoso que se llama ensure, así como la bebida está de los viejitos, ensure created assign. ¿Qué hace el ensure created assign? ¿Sabe esto qué es? Esto es un update database por código. Es decir, ya en este momento, si yo borro la base de datos y corro el proyecto, me saca error. Pero después de que yo le ponga el seeder, yo borro la base de datos. Como él va a pasar por aquí solo la primera vez, esta instrucción ¿qué hace? Si no hay base de datos, la crea. Si hay migraciones pendientes, las aplica. Eso hace ese método. Ese método ya estamos diciéndole, hermano, usted no se preocupe. Y entonces ya este proyecto yo lo descargo del repositorio y ¡pum! Y lo corro. Y da, de una vez me crea la base de datos. No hay que crear base de datos a mano ni ponerme a correr migraciones. Este comando hace el update database. Básicamente lo que yo hago por consola, que el update database ya lo estamos haciendo por código. Y después de que me haga el update database, yo ya voy a empezar a chequear las diferentes entidades que yo quiero que me prepoble los datos. De momento, como solo tenemos la entidad countries, vamos a crear un método que nos valide si hay countries para que nos los prepueble. Entonces, voy a crear aquí un método, voy a hacer un llamado aquí asíncrono y voy a crear un método que se llame check countries. Y si creamos el método check, ese método es asíncrono, y recuerden, todos los métodos asíncronos por estándar de nombre deberían tener el apellido assign. No es obligación, no es que yo no le ponga assign ya, ay, no funciona, no. Pero por estándar es más bonito si religiosamente a todos los asíncronos le vamos a cargar, siempre le vamos a cargar el assign. Entonces le vamos a decir assign. Si le digo control punto para crear el método, aquí ya nos está creando el método check assign. Este método es un método asíncrono y aquí lo que yo quiero es que él me valide, pero solo si no hay países. Si no hay países, créelos, porque si hay países, si lo pongo sin esa condición, va a estar creando y va a intentar crear siempre un país. Recuerde que la segunda vez que intente crear un Colombia, si Colombia ya existe tal, va a reventar porque vamos a reventar el índice. Entonces, ¿cómo valido eso? Le decimos, si el contexto en la colección de countries .any, ¿qué es el método any? El método any devuelve true si al menos hay un registro. Entonces aquí quiero es negarlo. Si no any, si no hay registros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter unos países hardcodeados en la base de datos. Entonces, ¿cómo así que unos países hardcodeados? Simplemente le digo, al contexto, en la colección de countries, vas a adicionar, y aquí que le decimos que adicione y le digo, adicione un nuevo objeto country, y el nuevo objeto country, un nuevo country, aquí no aparece, entonces control punto para que me haga el using. ¿Y qué vamos a adicionar? Vamos a adicionar algunos paisitos. Entonces, por ejemplo, vamos a adicionar, obviamente, Colombia. Adicionamos Colombia, ahí está. Y voy a copiarme esta línea y voy a duplicarla 3 veces y vamos a agregar otros 2 países. Vamos a agregar aquí a Perú porque me gusta mucho la comida peruana y vamos a agregar aquí a México porque me gusta mucho la comida mexicana. Listo, ahí está. Ahí estoy creando nomás 3 países en el CIDR como para hacer la prueba, para que veamos la diferencia. Pero ojo, con esto no los hemos creado, los hemos marcado para inserción. Es como si hubiéramos hecho el begin transaction. ¿Quién es el que hace el commit transaction? El say assign. Entonces le decimos, vamos a decirle away, en el contexto grabe los cambios. Y con esto estamos haciendo nuestro método assign. Pero ojo, no lo hemos hecho. Hay que configurarlo. Y para configurar esto es una vuelta.
aquí sí me va a tocar pastelear un par de cositas que no las tengo aquí frescas en memoria. Antes hoy me he acordado de mucho. Entonces lo primero que tenemos que hacer es configurar la inyección de esto. Entonces aquí en el program, recuerden que yo les dije que había tres formas de configurar servicios. Builder Service, aquí le decimos Builder Service, tenemos tres. Uno es el add singleton. Recuerden que el singleton es cuando el objeto permanece en memoria todo el tiempo. No va. El otro es el scope. El scope es que cada que lo necesita inyecta un nuevo objeto. Y tenemos uno muy parecido que es el transient. Y el transient es el que voy a usar en este momento. Digo, inyécteme el seedDB. ¿Por qué? El transient es inyéctelo una sola vez y no lo vuelva a inyectar nunca jamás. ¿Por qué? Porque el seeder solo lo voy a llamar aquí. Ese seeder tiene sentido llamarlo cuando yo corro la aplicación por primera vez. Nunca más voy a querer que ninguna otra clase me inyecte eso. Por eso es que lo hacemos con un transient. Ahora, y la inyección aquí es un heavy. ¿Por qué? Porque yo puedo inyectar en cualquier clase, menos en program. Ojo a eso. En cualquier, porque esta clase no tiene constructor. Yo no puedo inyectar ahí. Y madre, ¿cómo hacemos, coño? Me embalé, porque necesito inyectar el seeder en una clase donde no se puede inyectar. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Eso se soluciona muy heavy porque vamos a crear aquí un método dentro de esta clase. Voy a crear un método que se llama seedDB. Y el método seedDB vamos a pasarle como parámetro el application que lo acabé de crear. Obviamente, si yo le digo aquí seedDB, no existe, entonces le digo control punto y él me crea aquí el método, void seedDB. ¿Qué le estamos pasando? El web application. Y aquí si hay unas instrucciones que me toca copiar porque no me las sé de memoria y son como medio tricky. ¿Qué vamos a decirle aquí? Vamos a crear una inyección a mano. Y para crear una inyección a mano se hace de esta manera. Vamos a crear un objeto que se llama bueno, este método se llama seedDB y la otra, no, sabes que llamémoslo más bien seedData para evitarme que me genere conflicto con el nombre. Llamémoslo esto seedData. Aquí le decimos control punto, lo llamamos ahí seedData. Ahora está. Ahora, ¿qué le decimos aquí? Aquí tenemos que hacer el import del seedDB porque si no, no me va a ver. ¿Dónde es que está? ¿Cómo? Database. ¿Y cómo lo llamé aquí? Ah, sí, es que esto quedó mal llamado. Esto está mal llamado desde aquí. Venga, arreglémoslo en la fuente donde es. Aquí no debería ser seedBD, sino seedDB. Es que la dislexia me está matando, ya la da. seedDB, database. Entonces, si lo organizo ahí, ya ahí me lo ordené en todo lado. Y ahora, aquí mismo en el program, ahí está, seedDB. Ahí quedó. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí, mis señores? Para inyectarlo a mano, estamos creando un objeto que se llama el Scope Factory con esa instrucción y luego le estamos diciendo, el servicio va a hacerme un get service de seedDB. ¿Por qué todas estas instrucciones? Porque es la única clase donde yo no puedo inyectar por constructor y precisamente de malas ahí me tocó inyectar. Ahora, esta clase no es asíncrona y me toca llamar un método asíncrono. Hay dos formas de llamar un método asíncrono. Vea, voy a quitarle esto por un momentico, voy a poner aquí comentario. Recuerden que el método seedDB es un método asíncrono. Entonces, si yo quiero llamar un método asíncrono, me toca ponerle la await, pero yo no puedo poner await aquí. ¿Por qué? Porque para llamar una await tengo que llamarlo en un método asíncrono. Como este método no es asíncrono y yo no le puedo cambiar la naturaleza al programa. ¿Cómo solucionamos eso? Otra forma de hacer ese await es decirle método punto wait. Esa es la otra forma de llamar un método asíncrono. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo, vea papito, cada que usted pase por acá, vas a inyectar eso y vas a llamar este método para que él haga el seedDB. ¿Y qué hace el seedDB? Crea la base de datos si no existe y después de que crea la base, ¡tum!, va a meterle países. ¿Cómo lo probamos? Borremos la base de datos. Aquí en el Package Manager Console simplemente le vamos a decir drop database. Y si le digo drop database, el más llega, la va a borrar. Ojo, y ojo lo que va a hacer. Voy a correr el proyecto sin base de datos. Si corro el proyecto sin base de datos, antes de hacer esto, ¿qué pasa? Saca error, se va a totear.
Pero como ya vamos a decirle, que les desea borrarla, sí, bórrela. Vea que no hay base de datos. Es más, voy a comentariar esta línea para que no me haga el CDB. Entonces, si yo no estoy poblando la base de datos y corro el proyecto, vamos a ver qué pasa. Realmente el error se demora, porque él se va a quedar ahí buscando la base de datos. Entonces, mira, porque él tiene un timeout y creo que el timeout está larguito. Ese timeout lo puede cambiar uno. Si yo entro a países, vea lo que pasa. Él ahí se queda un rato, ya debió haber respondido hace rato, porque no hay base de datos. La base de datos la estamos creando por código. Igual ahí no va a esperar que me reviente. Él se va a quedar ahí hasta que reviente el error, o yo no sé si queda ahí dando vueltas. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a descomentar esa línea. Si vuelvo y corro el proyecto, va a ser magia. ¿Por qué? No solamente crea la base de datos, sino que va a crear la base de datos y le va a meter los registros que le dijimos que le creara por default. Probemos a ver si es verdad tanta dicha. Si entra a países, ahí está, Colombia, México y Perú. No solamente creó la base de datos y creó el update. Listo. Segundo objetivo de la clase lista, tenemos un alimentador de base de datos. Como ya está el segundo objetivo, hagamos el commit. Simplemente le vamos a dar aquí seedDB, pero vamos a hacerle seedDB versión 1, porque ese seedDB lo vamos a modificar una barbaridad. Cuando metamos countries, cuando metamos las otras tablas, cuando metamos productos, cuando metamos categorías, cada que vamos creando CRUDs, tablas maestras, vamos a ir agregándole su respectiva modificación en el seedDB. Entonces seedDB versión 1, finish. Listo, le vamos a hacer aquí commit all and seen. Y ahí vamos. Completamos el CRUD, hicimos el seedDB. Ahora, ¿qué seguimos? Tercer objetivo de la clase. Vamos a crear relaciones uno a muchos, que no las tenemos. Ahora, ahí vamos. Antes de que se me olvide, yo les publiqué, para las personas que tienen Mac, yo les publiqué hoy este documento. Se llama Dockerización de SQL Server en Mac. Este documento no lo hice yo, no lo compartió un señor que se llama Carlos González y que estoy muy agradecido con él porque yo no había sido capaz de solucionarlo, ya lo probé y ya tengo mi Mac dockerizada. Gracias Carlos, gracias por el aporte y las personas que necesiten hacer la dockerización en Mac, bueno, yo no sé por qué está tan lento esta boda, algún día cargará, ahí está el documento, lo van a probar. Este link de este documento también se los pongo ahí en el... Este documento también, el link del documento, también se los pongo ahí en el YouTube. No quiso cargar. Ah, bueno, ahí va a llegar. Está terriblemente lenta la red hoy aquí. Pero este documento, si lo siguen paso a paso, está muy bien explicado. Y la otra cosa es que en Mac cambian los comandos. Usted tiene dos opciones para ejecutar el Update Database y el Migration. Usted se puede meter ahí por el Backend Manager Console y ejecuta los comandos. O los comandos también los pueden ejecutar por línea de comando normal de abren una terminal o un shell, pero la sintaxis cambia. Espérate que el berraco documento no quiere cargar. No, creo que lo cargo más fácil. Yo lo tengo aquí local. Es el mismo documento. No sé por qué no quiere mostrarlo, pero yo lo tengo aquí. Si no estoy mal, sí lo tendré. Aquí en Downloads creo que lo tengo. Sí, lo vamos a ver si lo tendré. No, porque yo lo subí en la otra máquina. Ah, caramba, hombre. ¿Por qué se estará demorando tanto este berraco documento? Va de nuevo. Lo ve ahí, intenta abrirlo y no lo abre. Bueno, lo revisamos, ¿me acuerdan? No, es que primero hay que abrirlo para descargarlo. No quiere. No sé, ver. Porque ver, clic derecho. No. Esta vaina está pegado, no sé. O de pronto quedó mal subido. Yo lo reviso. En teoría. Sí, lo pudiste abrir. No sé, está. Voy a hacerlo si. No. ¿Será que me están hackeando? Vamos a ver, este mismo documento lo tengo aquí en el Drive. Yo verifico si por aquí me va mejor. Aquí en el Drive, dentro de Cátedra, aquí en esta carpeta 23.1 en distribuida, es este. Vamos a ver si aquí se abre. ¡Ay, se abrió! Ve, berraco coso. Ahí está. Entonces aquí está, pasos para conectar, sigan las instrucciones. Lo que les quiero mostrar es que cuando van a correr las migraciones en Mac, ya la sintaxis cambia.
Ya no es add migration el nombre de la migración, se dice es .NET EF Migration add el nombre de la migración. Lo mismo para hacer el update database. Ya la sintaxis cambia por .NET EF Database. Así se hace. Es lo propio como si yo abriera una ventana de comando. Si yo abro la ventana de comando, si yo le digo .NET menos B, ¿cómo es menos versiones? Pero F menos versión, creo. A ver, .NET F solo. Bueno, guión qué. Vamos a ver, .NET guión V. No, bueno, hay que buscar la sintaxis, pero los comandos para correr las migraciones, cuando lo van a correr en el Mac, tienen que utilizar esta sintaxis, que es utilizando pues los comandos directamente. Es más, yo puedo crear un proyecto de Visual Studio a punta de blog de notas, para compilarlo, para correrlo y todo, es con comandos de eso, sino que el Visual Studio nos ahorra mucho tiempo. Entonces aquí, buena por Carlos González, este documento se lo debemos a él, porque yo la verdad fue cuando intenté dockerizar en Mac, me sacó error, no le presté muchas bolas porque estaba muy ocupado y seguí con mi vida. Y bueno, me ayudaron, me llegó un ángel y me ahorró el trabajo de cacharrear cómo solucionar eso. Ahora, volvamos acá. Nosotros recuerden que nosotros queremos llegar a este diagrama entidad-relación. Ahora, con lo que hemos visto hasta aquí, llegamos a la actividad número 1, tarea. Primer evento, primer tarea evaluativa de distribuida. Con la tarea es la siguiente, con todo lo que ya les expliqué a ustedes cómo se hacía países, ustedes van a hacer lo mismo pero con categorías. Muy fácil, el modelo de categorías es lo mismo, ID y nombre. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que crear la entidad categories, tienen que modificar el data contest para agregar el BODBC, tienen que agregar la migración, tienen que correr la migración, actualizar la base de datos, luego de eso tienen que crear en la carpeta en los pages, tienen que crear el categories index, el categories form, el categories edit y el categories create. Y tienen que ir y modificar el CIDR para que le agregue unas categorías. Ese es el primer compromiso. Ya les monté la tarea ya les monté la tarea aquí en el Classroom. El plazo para entregar esto tienen que montarlo el próximo viernes a las 6 antes de las 6 de la tarde. No sino el de la semana de arriba, que eso es que como el 2, creo, 3 de marzo. Listo. Igual la próxima clase le voy a dedicar un pedacito para explicarles un poquito más de la entrega. Entonces, por favor, lean esta actividad, que es lo que tienen que hacer, y ya tienen tareita. ¿Cuál es la recomendación? Lleve el proyecto como yo lo llevo, y después de que ya le haya funcionado y lo haya entendido, y sí, experimente y trate de hacer lo mismo con categoría. Es muy fácil, lo tienen que lograr facilito. Ahí es prácticamente copiar y pegar, pero saber qué copiar, qué pegar y qué modificar. Ok, bueno. Ahora sigamos con nuestro modelo entidad-relación. Yo lo hice para countries, tarea. Ustedes van a hacer lo mismo para categoría. Ahora, este modelo, un modelo de entidad-relación tiene relaciones, obviamente, y no se llamaría modelo de entidad-relación. Entonces, un país tiene varios estados o departamentos y un estado tiene N ciudades. Vamos a crear la tabla state, vamos a crear la tabla city y vamos a vamos a crear las relaciones en Entity Framework. Fácil. Entonces, si yo quiero crear otra ciudad, si yo quiero crear otras tablas, lo primero que me toca hacer es venir al proyecto Share, y en el proyecto Share yo tengo mis entities, que hasta el momento solo tengo una, que es la Entity Country. Vamos a crearnos otro par de entidades. Adicionamos una nueva clase, la nueva clase es la clase State. Y en la clase State vamos a crear esto como una clase pública, y ni bobo que fuera, el state se parece mucho al country. Como el state se parece mucho al country, ni bobo que fuera, voy a copiarme esto para evitar la fatiga y vengo y lo pego acá. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya el display no es país, sino que aquí el display es estado,
vamos a poner estado de las departamento. ¿Por qué le pongo estado de las departamento? Porque en algunos países le llaman estados. México y Estados Unidos son estados. En Colombia le decimos departamentos. Creo que en Argentina le dicen provincias. Mucho. Cada país le pone un nombre diferente a huevonada. Yo le voy a poner este departamento y ya. Listo, ya cada cual lo regionaliza como más le convenga. Ahora, ¿cuál es la diferencia del Estado con el país? Aquí hay una cosa bien importante y es que un Estado pertenece a un país. Entonces, ¿cómo se crea la relación? Facilísimo. Vamos a crear una propiedad de tipo country y esta propiedad de tipo country la llamo country. Así es. ¿Cómo? No, este no necesita esas cosas ya. Así, country ya ahí quedó. Con esto, con hacer esto, Entity Framework es tan inteligente que él sabe que hay una relación de uno a varios. Él sabe, ya, no más con esto. Ya con esto tiene. Ahora, por estándar y por recomendación, es preferible que cuando definimos, esta es una relación del lado varios. ¿Por qué? Un país tiene varios estados, estamos en el lado varios de la ciudad. Yo recomiendo que las relaciones las definamos both way, en doble sentido, que la definamos del lado varios y que la definamos del lado uno. ¿Cómo así que definirla del lado uno? Voy a ir al modelo country y lo voy a modificar. Y en el modelo country, ¿qué le vamos a decir? Vamos a decirle que hay una propiedad y esta va a ser un iCollection y vamos a decirle que hay una colección del modelo state. Y esta colección del modelo state lo vamos a llamar los estados. Y esto también puede ser nulo. Y con eso ya marcamos la relación. Es decir, no hay necesidad de definirlo en ambos lados. Si usted la define aquí y no la define allá, ya la marca. Si usted la define allá y no la marca. Si la define en ambos lados, la marca. Ahora, yo voy a querer saber cuántos estados tiene un país. Entonces, vamos a crear una propiedad de lectura. Entonces, voy a crear una propiedad, pero esta propiedad va a ser un entero. Y esta propiedad, ¿cómo fue que yo la llamé para que me quede igualita lo que hice en clase aquí? Sí, la vamos a llamar status number. Y esta propiedad status number va a ser una propiedad de lectura. Y esta propiedad de lectura me va a decir cuántos estados tiene un país. Pero como los estados es nulo, me toca hacer esa validación. Aquí vamos a hacer un operador ternario. Le decimos, si el objeto state es nulo, si el state es igual a nulo, entonces vamos a decir que yo tengo 0 estados. De lo contrario, vamos a decir que yo voy a tener el status.count, que es la cantidad de estados. Y con eso ya tenemos la relación. Y aparte de la relación, creé una propiedad de lectura. Las propiedades de lectura no se mapean en la base de datos. No tiene sentido mapear eso, no, por defecto ya ustedes van a que ese campo no queda mapeadito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De manera similar, así como creamos el state, ahora vamos a crear nuestro otro modelo. Y el otro modelo es la clase city. Entonces, cuando le decimos city, ¿qué significa? Vamos a hacer la clase que representa las ciudades. Y yo no soy bobo. La city es muy parecida al state. Entonces, ni bobo que fuera, voy a venir aquí a state y voy a copiarme este pedazo. Voy a copiarme este pedazo de state y me lo voy a pasar para city, pero cambio dos cositas. El display name ya no es estado de departamento, sino que aquí es ciudad. Ciudad. Y aquí ya no le decimos que una ciudad ya no pertenece a un country. Una ciudad pertenece a un state. Entonces vamos a crear una propiedad state y aquí la llamamos state. Ahora, y recuerden, cuando definan una relación del lado 1, vamos a marcar la relación también del lado varios. Entonces me vengo al state y ¿qué vamos a hacer en el state? Así como un estado pertenece a un país, también le vamos a decir que un estado tiene varias ciudades. Entonces yo no soy bobo, me voy a copiar esto y voy a irme aquí, lo voy a organizar. ¿Y qué le vamos a decir? Vamos a decirle, el state tiene una colección de ¿qué? De city. Vamos a tener una iCity y esta colección la vamos a llamar, vea que él sabe pluralizar en inglés muy bien, cities. Él maneja los plurales. Y aquí en el cities, ¿qué le vamos a hacer? Y aquí en el cities, ¿qué le vamos a crear? Vamos a crear un objeto
una propiedad de lectura que se va a llamar cities number. Y el cities number le vamos a decir, si el cities es igual a 0, devuelva 0, de lo contrario, devuelva el cities count. Señores, y con eso ya marcamos nuestras relaciones de uno a muchos. Ahora, si yo corro el proyecto ya, no me toca meter a las propiedades en el DBC. ¿Por qué no? Porque como hay una relación con country y country tiene relación con este estado y estados tiene relación con cities, el man mapea todo eso en la base de datos él solito. Sin embargo, es preferible crear las propiedades DBC porque yo voy a necesitar acceder a los estados y a las ciudades sin tener que pasar por el país. Si yo no tuviera que pasar por el país, ni siquiera lo meto en el DBZ. Pero como sí necesito obtener el estado individualmente y necesitamos obtener la ciudad individualmente cuando hagamos cuando modificamos el CRUD de países y creemos un CRUD multinivel, por eso nos toca hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a irnos al proyecto IP y vamos a ir al Data Contest. Y en el Data Contest, así como tenemos una propiedad llamada countries, entonces vamos a crear otras dos. Entonces vamos a crear una para city. Ahí me gusta que esto esté ordenado alfabéticamente. No es requisito, sino que me parece que queda, pero me parece que queda más bonito el código. Aquí le va a decir, voy a tener una colección de city que vamos a llamar cities. Voy a tener el country con countries y voy a tener otra colección del state. Y esta colección de state la vamos a llamar los states. Y ya por estándar, las propiedades deben de tener doble espacio, lo que no tienen los atributos privados. Y tarán, ¿qué nos queda faltando? El índice. Pregunta, ¿será que a mí me interesa que haya una sola Antioquia en todo el mundo? No. Usted sabe que hay dos Antioquias en el mundo. Eso, pero se escribe igual. Resulta que incluso el nombre de nuestra amada tierra, en nuestro amado departamento, Antioquia la Grande, ¿sí o qué? Llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa, ¿sí o qué? Entonces nuestra amada Antioquia, resulta que nosotros nos llamamos Antioquia, pero somos un plagio. ¿Qué decepción? Nosotros venimos de Antioquía. Eso queda por allá en Damasco, yo no sé. Eso es tierra bíblica. Eso sale hasta yo no sé si, eso es Siria, yo no sé. Sí, en la Biblia Antioquía es famosa. Listo. Entonces resulta que hay departamentos que se repiten en el mundo. Y uno no sabía. Lo mismo las ciudades. ¿Ustedes creen que Río Negro es el único Río Negro que hay? Yo creo que, bueno, yo no sabía el del Chocó, pero yo sé que hay un Río Negro en Antioquia y hay otro Río Negro por allá en Santander. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle un índice, pero inteligente. Yo voy a permitir que haya Antioquia, pero que no se repita por país, porque no tiene sentido. Por país puede haber una sola Antioquia, pero cada país, si le da la gana, puede tener una Antioquia. Lo mismo las ciudades. Yo por ciudad no voy a permitir que en Antioquia haya más de un Río Negro, pero sí voy a permitir que haya Río Negro en todos los departamentos de Colombia y les da la gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que crear un índice compuesto. Para crear un índice compuesto, vea cómo es la vuelta. Cambia un poquito la sintaxis. Le vamos a decir aquí en el Model Builder, en la entidad, empecemos primero con la entidad State. Entonces, cuando yo le digo aquí la entidad State, vamos a decirle que tiene un índice. Pero aquí ya no vamos a utilizar esa notación flecha, sino a lo que le vamos a decir, country ID, coma name. Y este índice le vamos a decir que es único. Pero ojo, aquí se le explota uno el cerebro, porque uno dice, coño, ¿y de dónde coño salió ese country ID? Yo en el modelo no definí ningún country ID, sino que él infiere ese nombre. Él me va a mapear, como yo creé una propiedad country, él internamente mapea ese índice foráneo y le va a poner country ID. Lo propio vamos a hacer con la ciudad. A la ciudad también le vamos a crear un índice único, pero aquí ya no le vamos a decir, le vamos a decir que al objeto city vamos a crearle un índice único con el state ID y con el name. Ahorita lo vemos en la base de datos. Pregunta, ¿hemos modificado la base de datos? ¿Sí o no?
Obvio. Modificamos, ¿por qué? Creamos más tablas, creamos relaciones, creamos nuevos índices. Obvio que le hicimos una modificación y la berraca a la base de datos. Como le hicimos una modificación a la base de datos, ¿qué hay que hacer? Hay que agregar una nueva migración. Entonces le digo add migration y ya le pongo un nombre que sea descriptivo de lo que acabé de hacer. Aquí le vamos a poner add cities, add states, add states and cities table. Yo le digo eso. ¿Y él qué hace? Genera el código necesario para crear esa modificación en la base de datos. Y ahí me lo creo, aquí está. Si yo quiero esculcar el código, aquí dice, creó la tabla state con el campo nombre, le puso un índice foráneo y mire que por acá crea a la tabla cities, le creó un índice compuesto con las columnas state ID y name. Y usted dice, pero coño, ¿dónde sale el state ID? Vea que él crea una columna, él aquí le va a crear la columna foránea, ya lo vamos a ver. Ahora, recuerden, señores, mucha bulla, me colaboran, ya vamos a acabar, regálenme un poquito. Ahora, recuerden que el CIDR crea la base de datos, me la actualiza. Sin embargo, la primera vez que yo creo una migración, ahí me gusta correr el update database a mano para garantizar que no me genere errores. Posiblemente este me genera error. Es decir, si yo corro aquí el update database, update-database, si yo corro esto, me tengo que estar pendiente que no salga nada rojo. Salió rojo. ¿Yo qué puedo hacer? Cuando me sale error y me dice, ya el país contra la base de datos, es porque yo jodo mucho con esta base de datos, que la creo, que la borro, que le modifico, que le pongo en diferentes grupos. En condiciones normales, el CIDR no debería generar sus problemas. Aquí, ¿qué puedo solucionar? Porque yo estoy creando, yo estoy en un ambiente de prueba. Simplemente le voy a decir drop database. Y si le digo drop database, borro la base de datos. Yo le dije que le íbamos a borrar muchas veces. Y después de que hago el drop, ahí sí puedo correr el update database. Me verifico. No salió nada rojo, está bien. Pregunta: ¿ya me creó la base de datos? ¿Ya tengo registros en país? ¿Sí o no? No, no he corrido el proyecto. Si no corro el proyecto, no se ha disparado el check countries. Sí me creó la estructura. ¿Y cómo lo verifico? Si usted viene aquí al SQL Server Explorer, yo en este creo que estoy trabajando en grupo 3. Si miro aquí las bases de datos, hay una base de datos que se llama Sale de grupo 3. Y si miro las tablas, démosle un tantito, vea que allá está la tabla States, la tabla Cities y la tabla Countries. Si yo me paso a la tabla States y miro las columnas, vea que él internamente que mapeó la columna ID que yo le dije, la columna Name la mapeó, pero para él crear la relación, él me mapea hacia otro campo fantasma, que es el campo Country ID. Ahora, si corro el proyecto, ahí sí, él vuelve a hacerle el ensure database, pero si la base de datos está al día, no le pasa nada. Como él corre la primera vez y encuentra que no hay registros en countries, suáquetele, ¿qué le mete? No solamente le mete, sino que le va a meter también los países que hay. Si entra a países, ahí está. Y vea que no sacó error. Y estas tablas ya están relacionadas. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Modificar el CIDR para que a Colombia me le meta unos estaditos y lo mismo a México y lo mismo a Perú. Eso lo hacemos ya. Yo creo que ya con esto ¿qué me queda faltando? Creamos la entidad. Listo, aquí vamos en grupo 2. Listo. Ya para la próxima clase vamos a modificar el CIDR y hacer otras cosillas. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.